Espero que estén todos muy bien. Hemos estado en las últimas clases trabajando sobre la noción de sujeto gramatical, ¿cierto? Tanto la del verdadero sujeto, es decir, este constituyente privilegiado con la concordancia, con la forma de persona del verbo, como de los que hemos denominado, entre comillas, sujetos, es decir, nociones que han sido tratadas tradicionalmente como sujetos, y de hecho habitualmente se las conoce como sujetos no expresos o sujetos no explícitos, para diferenciarlos del verdadero sujeto, y que hemos dividido en particular en los sujetos llamados desinencial, del estilo de, por ejemplo, perdón, así lo estoy poniendo entre corchetes, ¿cierto? Del ejemplo de una cláusula como tú me llamaste, perdón, lo dije mal. En una cláusula como me llamaste, en que se asume, pero no se menciona, ¿cierto? Este pronombre tú, o bien, si ustedes lo prefieren así, en un sujeto de segunda persona singular, claro. Esto está presente en el morfema de persona del verbo, en la conjugación del verbo, ya que si uno revisa el paradigma de llamar, es yo llamo, perdón, en pasado, yo llamé, tú llamaste, él llamó, etc. Llamaste equivale a una segunda persona del singular, entonces no se menciona en ciertas circunstancias, de hecho la mayoría de ellas, y se asume entonces que esta información está igualmente mencionada en el morfema de persona del verbo y no se menciona explícitamente como un constituyente separado. Eso es lo que constituye el sujeto desinencial. Hablamos también del sujeto indeterminado, siguiendo como un ejemplo parecido, te llamaron, por teléfono, por ejemplo, en que a diferencia de lo que pasa en me llamaste, en que claramente hay la alusión al tú, aquí hay una alusión a alguien desconocido, ¿no? O alguien de quien no se quiere dar a conocer la información, la identidad, o simplemente no se quiere mencionar para darle más relevancia al hecho mismo, al evento. Es decir, hay un alguien más indeterminado, justamente metido ahí. Y esto le llamábamos el sujeto indeterminado. Va. Ahí sí. Y el caso del sujeto tácito, no táctico, sino perdón, tácito, por ejemplo, en que necesariamente tenemos un contexto, ¿no? Y se trata de un caso de elipsis. Vi ayer a mi prima y luego me llamó por teléfono. En esta segunda cláusula que tenemos acá, luego me llamó por teléfono, no es necesario mencionar a mi prima, ¿cierto? Porque se asume que el interlocutor va a ser capaz de reconstruir esa información a partir del contexto, ¿no? Y esto es lo que llamamos el caso del sujeto tácito. ¿Bien? Y estábamos revisando, bien, eso es un breve repaso de los tipos de sujetos no expresos, ¿no? O sujetos, entre comillas, que hemos venido revisando. ¿Alguna duda que haya quedado de eso, chicos? De este breve resumen, ¿todo bien? Okay. Y en la última parte de la clase anterior, introdujimos la noción del último tipo de sujeto no expreso, último tipo de sujeto entre comillas, que es el sujeto impersonal. Y vimos, por ejemplo, que eso correspondía a los llamados fenómenos meteorológicos, fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, está temblando. Una expresión así, si alguien lo dice en este momento, y ustedes ven que todo se empieza a mover así como en las películas, claro, te diría, está temblando. Y ahí no hay nadie de quien podamos expresar que tiemble, ¿no?
No hay un sujeto. De hecho, el mismo centro predicativo temblar no tiene un argumento, de hecho, no tiene argumentos al que hace referencia y por lo tanto no tiene ninguno al que privilegiar con esta marca de la concordancia. En un caso como ese, entonces, se dice que sencillamente no hay un sujeto, el sujeto está vacío, y es el caso que conocemos entonces como sujeto impersonal. Y decíamos en esa clase, al final de la clase anterior, que esto ocurre esencialmente con los verbos llamados fenómenos meteorológicos, atmosféricos, como llueve, no sé, nevó, está chispeando, por ejemplo, cuando empiezan a caer las gotitas, ¿no? Que está comenzando a llover, ese tipo de cosas, ¿no? Y que son reducidas justamente a un puñado de verbos que hablan de estas condiciones atmosféricas. ¿Bien? Bien. Una pregunta que yo les tengo, entonces. Fíjense en este textito, ¿no?, que saqué de una noticia de este año. Dice, hace 2 años en Antofagasta llovió como hace mucho no llovía, y los cerros en 2 meses se llenaron de flores blancas. Quiero llamarles la atención sobre esta expresión, ¿no? Llovió hace 2 años en Antofagasta, llovió como hace mucho no llovía. A partir de la observación de esta expresión, ¿por qué decimos en los casos del sujeto impersonal, como está temblando, llueve, nevó o está chispeando, no decimos que se trata de un sujeto desinencial, que sería el primer caso, ¿no? Y planteamos en cambio que se trata de otro tipo de sujeto no expreso, que llamamos justamente impersonal. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un sujeto impersonal y un sujeto desinencial? Bueno, en efecto, Etienne nos dice en el chat que lo meteorológico, ¿no? Bueno, en efecto, una pista es cierto que los llamados verbos, de hecho se les llama verbos impersonales, son justamente verbos como que aluden a fenómenos meteorológicos. Es cierto. Ahí hay una coincidencia. En las lenguas en general, y en el español en particular, los verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos, en esencia, tienden a ser verbos que son impersonales, es cierto, que no presentan un sujeto explícito y del que se dice no pueden presentar un sujeto explícito. Pero ¿cuál es la razón por la que diferencia un sujeto desinencial de un sujeto impersonal? Claro, nos dice en el chat también Constanza que el impersonal tiene valencia cero y el desinencial sí tiene argumentos. Por ello nos vamos acercando a la parte más esencial de la definición. ¿Cierto? Carla también lo indica muy bien. No hay un agente del evento identificable. Ojo sí que no hay que confundir de nuevo la idea de sujeto con la idea de agente, ¿no? Si bien en grandes casos, en la mayor parte de los casos prototípicos coinciden, no siempre necesariamente un agente. Lo que no hay, para corregir un poco la noción de Carla, que tiene en esencia algo correcto, es que no tiene, claro, el agente es a nivel semántico, para ser precisos, ¿no? Es una noción semántica. Pero que para que quede bien la declaración que hace Carla es que no hay un argumento, ¿cierto?, identificable del que habla. Es que es más o menos lo que estaba diciendo también Constanza hace un ratito. La respuesta es que ustedes muy bien vienen dando, entonces, es que en un caso de un sujeto desinencial, como por ejemplo me llamaste, o salí temprano, o escuché lo que decías, bueno, perdón, escuché lo que decías, por ejemplo, porque hay 2, de hecho, verbos con un sujeto desinencial. Si se fijan, en todos estos, y en estos 3 ejemplos que les doy acá, es perfectamente posible reconstruir la información del constituyente que en principio podría estar en el lugar del sujeto, es decir, que podría cumplir la función de sujeto. En salí temprano no aparece mencionado, pero si yo quisiera, no tendría problemas en reconstruir quién debería ser el constituyente que apareciera en
concordancia con el morfema de persona del verbo. ¿Qué debería ser? Debería ser. ¿Qué información debería ser si esta oración, salir temprano, manifestar efectivamente un constituyente sujeto? Eso, lo dice muy bien Yuitsa. Debería ser necesariamente yo y nadie más. O, claro, como dice Constanza, también lo podemos formalizar como primera persona del singular. ¿Sí? Pero si lo expresáramos, claro, esa primera persona del singular en un constituyente diferenciado, en función de sujeto, tendría que aparecer necesariamente con la forma yo. No hay ninguna otra alternativa. Y como sabemos, generalmente no lo mencionamos porque en gran parte de nuestras cláusulas se asume que basta con la información de salida. Pasa lo mismo con escuché, lo que decías. En escuché, ¿cuál sería el constituyente sujeto si es que eligiéramos expresarlo? Yo de nuevo, exacto, ¿cierto? Y para decías, el tú, exacto, ¿cierto? Muy bien. Si se fijan entonces, en todos estos ejemplos, voy a reconstruirte de nuevo, no hay problema en proponer ese constituyente que en principio podría estar cumpliendo esa función de sujeto. Sabemos que habitualmente no la mencionamos porque la cláusula ya es suficientemente informativa, etc. Pero acá, volvamos al ejemplo que teníamos en lo de la lluvia. Hace dos años en Antofagasta llovió como hace mucho no llovía. Si quisiéramos reconstruir, hacer el mismo ejercicio que hicimos recién para salir, escuché, decías, ¿qué podríamos proponer como un constituyente que apareciera como sujeto en la cláusula hace 2 años en Antofagasta llovió? ¿Qué podría ocupar el lugar del sujeto? Claro, como dice bien Etienne, es difícil incluso pensarlo, ¿no? Incluso, fíjese que incluso no es que se trate de un caso de simplemente indeterminación, como que no sabemos quién es, porque en ese caso incluso podríamos llenarlo como con alguien, ¿no? Si simplemente fuera un caso de desconocimiento. Pero si tratamos de hacerlo con alguien, y decimos algo como, hace 2 años en Antofagasta, alguien llovió como hace mucho no llovía, no solamente queda rarísimo, ¿no? Así. Constanza, ¿puedes hacer la pregunta oralmente, Constanza? Sí, es que si sabemos que, por ejemplo, llovió es como, no tiene valencia cero, quizá como lo más informativo, quizás como en esa oración sería Antofagasta como el lugar, ¿no? Como el adjunto de lugar, porque no sabría como qué otro constituyente me serviría como apuntar a eso que no tiene valencia. Tienes toda la razón. Pero, ¿eso implica que podría que podría ocupar la función de sujeto? ¿O esa es la propuesta? No sé si sujeto, porque no sé si cabe como con lo que habíamos, con las definiciones que hemos dado, pero sí, yo digo que sería como lo más informativo dentro de como No, la oración. de eso no hay duda. Estoy completamente Ujú. de acuerdo contigo. Bueno, quizás junto con hace 2 años, ¿no? Que también nos da la información de Claro, qué como de más específico. Ujú. tanto la información temporal, en qué momento ocurrió, como el lugar donde ocurrió, efectivamente no se está siendo dada por estos otros constituyentes. Incluso acá hay otro constituyente que es como hace mucho no llovía, que también es una especie de constituyente que nos habla de la intensidad, ¿no? Entonces tendríamos un constituyente que nos habla del tiempo en que algo ocurrió, que es hace 2 años, del lugar en que algo ocurrió en Antofagasta, y de la intensidad como se hizo, ¿no? De hecho sería equivalente a decir algo así como muy fuerte, pero más poético, ¿no? Más bonito. Y si bien esos tres son constituyentes y no hay ninguna discusión al respecto, Constanza está en lo cierto en postular que no son argumentos, sino que son adjuntos. Y de hecho, ninguno de ellos podría ocupar la función de sujeto y de hecho podemos demostrarlo. ¿Cómo podríamos demostrar que ninguna de estos constituyentes, ya sea hace 2 años, en Antofagasta, y como hace mucho no llovía, puede ser el sujeto de llovió?
Por ejemplo, el mismo Antofagasta que nos proponía Constanza. ¿Cómo podríamos probar que ese no es el sujeto? Profe, es que si cambiamos, por ejemplo, si el verbo como la conjugación, nos damos cuenta que realmente no están íntimamente como relacionados, entonces de alguna manera no va a cambiar si hacemos como la conjugación verbal, ¿no? Tienes toda la Y ahí razón. vemos que realmente no hay como una relación como tan directa con eso. Claro, igual aquí tenemos un problema para tratar de hacer esa estrategia, y es que en los verbos en meteorológicos, como decía Tira hace un rato, tienden a rechazar cualquier otra conjugación que no sea la tercera persona del singular, salvo en usos poéticos o metafóricos. Es decir, si tratamos de poner llovió y conjugarlo en tercera del plural, como llovieron, o peor aún, en alguna de las otras personas como lloví o lloviste, es raro, ¿cierto? Entonces, como eso ya nos queda raro, hay que tratar de usar la otra estrategia, tratar de cambiar la noción de persona del constituyente y ver si eso implica un cambio en la conjugación del verbo. Acá Antofagasta, de hecho, en principio está aludiendo a una tercera persona, ya que no es el hablante, no soy yo, no es ninguno de ustedes que es el oyente, ninguno de ustedes es Antofagasta, ¿cierto? No hay ningún antofagastino acá que pueda decir, yo soy Antofagasta, ¿no? Ok. Entonces, claramente no es el hablante, no es el oyente, sino que es una tercera entidad, una tercera persona, y es singular. Entonces, en principio, hay una coincidencia de rasgos entre Antofagasta, tercera persona singular, y llovió, la forma en que está conjugado el llovió, que también está en tercera vez singular. Si cambiamos entonces en Antofagasta y ponemos, por ejemplo, en varias ciudades del norte, ¿cierto? Que pluralizaría esta misma referencia, vemos que llovió puede quedar perfectamente igual en singular. Hace 2 años, en varias ciudades del norte, llovió como hace mucho no llovía. Lo que nos muestra entonces que no hay una concordancia real, sino que se trata solamente de una coincidencia. Bueno, el punto es entonces que nosotros sabemos que acá hay un sujeto que no es desinencial porque no se puede postular ninguna información que pueda, por ejemplo, en el caso como el salí, que era el pronombre yo, o el decías, que era el pronombre tú, no se puede postular ninguna información como esa que pudiera llegar a actuar como el constituyente sujeto real de una cláusula como esta, sino que simplemente, como decía hace un rato Etienne en el chat, no tiene sujeto. Bien, ¿claro, chicos? ¿Sí? Fíjense que incluso esta confusión, bueno, esta posibilidad o algo así, fue aprovechada en un chiste de Condorito, que les quiero mostrar acá. Es un chiste muy fome, ¿eh? No se ilusionen mucho, pero ilustra el fenómeno. Miren, se lo voy a leer. Ustedes leen Condorito, ¿no? ¿O ya está muy pasado de moda? ¿Lo conocen? ¿No conocen Condorito? Oh. Ah, ok. Bueno, está Condorito con su amigo, el Don Chuma, presentándole su auto nuevo. Y le dice, ¿qué le parece mi auto nuevo, cumpa? No está en muy buen estado, pero arreglándolo un poco quedará como nuevo. Claro. ¿Qué le parece si vamos a dar una vuelta para probarlo? Excelente idea. Rato después, el motor suena muy bien, compadre. Como reloj, compa. Y ahí están parados en una fila junto a otro automovilista que mira que sale una gotita, ¿no? De la parte de abajo del auto. Y como es un muy buen ciudadano, les dice, oiga, está goteando. Ah, sí, qué raro, para hoy pronosticaban buen tiempo. Ese es el chiste, que es muy malo, pero... ¿Por qué les muestro el chiste? Porque ilustra una posibilidad de confusión, ¿no? ¿Dónde está la supuesta gracia del chiste? ¿No? Es un humor muy blanco, sí. ¿Dónde está la gracia del chiste? ¿Dónde se produce el sentido humorístico y en qué se basa? Evidentemente en la expresión está goteando. ¿Y por qué esa expresión da este sentido humorístico? Claro, Condorito entiende por gotear, piensa que se refiere a la lluvia, ¿no? Es parecido al ejemplo de está chispeando, está goteando, ¿no? Está empezando a caer agua del cielo. Así lo interpreta Condorito. ¿Y cuál es la intención que tiene el otro automovilista cuando le dice que está goteando? ¿Quién es el que está goteando en ese caso?
Claro, decir que el auto está goteando, ¿cierto? Es decir, sería una especie de sujeto, entre comillas, tácito, ¿no? Que se recupera del contexto, en este caso más bien de la situación informativa, ¿no? Ahí hay dos en realidad posibilidades para el está goteando. Una es, el auto está goteando, que es lo que intenta proponer el otro automovilista, el que está en el auto de al lado de Condorito, ¿cierto? Que sería una especie de sujeto tácito. Ay, perdón. Ya que la información auto, si bien no está dicha esencialmente, se recupera igualmente por el contexto, en este caso por el contexto situacional. Y la otra es el está goteando que interpreta Condorito, ¿no? Como un fenómeno atmosférico. En ese caso, tendríamos, perdón, un sujeto no presente realmente, que ni siquiera puede existir, ¿no? Que sería un sujeto impersonal. Como les decía, el chiste es muy malo, pero bueno, vale para ilustrar el fenómeno. Incluso hay otra posibilidad, ¿eh? Hay una tercera posibilidad de interpretación para este que está goteando. A ver si alguno de ustedes la ve. Es un poco más rebuscada, pero creo que existe. ¿Quién es el otro al que podría estar aludiendo este automovilista de acá, el del auto rojo, cuando le dice está goteando? Que se hizo pipí. Puede ser, algo por ahí. No es tan raro, de hecho, tomando un poco lo que está diciendo Ludvika, que cuando, por ejemplo, que cuando a alguien le falla un aparato, por ejemplo, si yo le dijera ahora, por ejemplo, eh, estás en silencio, por ejemplo, si Constanza trata de hablar en este momento sin encender su micrófono, ¿cierto? A ver, haga el intento, Constanza, ya que a quien veo. Ah, dígame algo. A eso. Y yo le digo, estás en silencio. La verdad es que no es Constanza quien está en silencio, sino que es el medio, en este caso el computador, ¿cierto? Lo que está silenciado. Eso es un caso de metonimia, ¿no? En que asumimos que algo es una atribución que realmente es de un instrumento de Constanza, realmente se lo atribuimos a Constanza. Entonces también podría ser que este está goteando fuera una especie de usted está goteando, aludiendo al conductor por el auto, ¿no? Y en ese caso, también podríamos tener un sujeto, usted, ¿cierto? Está goteando, que no sería ni tácito ni impersonal, sino que ¿de qué tipo de sujeto sería en ese caso? Desinencial, exacto, ya que equivaldría a una segunda persona, ¿no? Así que incluso podría ser ese, aunque un poquito más rebuscado, porque se requiere pensar en esta metonimia, ¿no? Decir de alguien, en realidad, con relación al instrumento que está usando, en este caso el vehículo, que es lo que está fallando. Bueno, para que vean que efectivamente pueden darse algún tipo de confusiones como esta, por lo menos para hacer un chiste, como les decía recién, muy mal. Muy bien. Bueno, estos sujetos impersonales, como el de está temblando, llueve, nevó, está chispeando o gotea, incluso para tomar el último ejemplo, son los llamados sujetos impersonales de verbos impersonales propios. Voy a ponerlo aquí como una clasificación de verbo impersonal propio. ¿Qué quiere decir esencialmente? Que verbos como este, temblar, llover, nevar, chispear, gotear, son esencialmente impersonales. Ese es su uso típico. Sobre todo, gotear un poquito más discutible, pero los otros son muy claros, ¿no? Salvo usos muy metafóricos, llover o nevar, no se dicen de nadie nunca, ¿cierto? Es imposible conjugarlo como estoy nevando, por ejemplo. Pero estos no son los únicos verbos que pueden propiciar una oración o una cláusula con sujeto impersonal. Fíjense en estos otros ejemplos.
Hace mucho calor esta semana. En este caso, tenemos el verbo del centro predicativo hace y tenemos otros dos constituyentes. Mucho calor y esta semana. Y ninguno de esos dos constituyentes es el sujeto de hace. Lo sabemos, por ejemplo, porque bueno, esta semana es muy evidente, es un adjunto, tiene toda la pinta de adjunto. Pero si lo pluralizamos, por ejemplo, a estas semanas, no es necesario pluralizar hace. De hecho, es casi imposible pluralizar hace. Hacen. Y mucho calor, para que quede más concordante todavía, quede mejor todavía, hace muchas calores. De hecho, aquí pasa algo parecido con el ejemplo de nevar, de llover, en que no tenemos nada que pueda estar en concordancia con un verbo como hacer. Algo parecido pasa, por ejemplo, en expresiones como ya es muy tarde, y que con relación al centro predicativo es, tampoco hay nada de lo que se diga que es muy tarde. Bueno, estos verbos que les estoy presentando aquí, tradicionalmente se llaman construcciones o se llaman verbos impersonales impropios. Y participan entonces de las construcciones con sujeto impersonal de verbo impersonal impropio. ¿Por qué se les llama así? Porque a diferencia de temblar, llover, nevar, chispear, etc., que son prototípicamente verbos impersonales, estos otros son verbos que habitualmente se usan con otro sentido. Hacer, por ejemplo, se usa en el sentido de fabricar algo, por poner un caso. Por ejemplo, hice el almuerzo, por poner un ejemplo. O ser se usa en un sentido atributivo, como en, por ejemplo, ella es muy alta. Pero en algunos usos específicos, como en los que tenemos acá, hace mucho calor esta semana o ya es muy tarde, no presentan sujeto. Es decir, típicamente son verbos normales y que por lo tanto generalmente presentan un sujeto como un constituyente específico, pero tienen algunos usos específicos, como los de este caso, como los de estos casos, perdón, en los que no pueden postularse ningún sujeto, ningún constituyente que pudiera concordar con la morfemada personal de ellos. Y estos son algunos verbos muy reducidos. Son, de hecho, hacer, ser, como en este caso, estar, como por ejemplo en está nublado, algunos casos del verbo ir, como por ejemplo en me fue bien en la prueba, algunos casos del verbo bastar, como por ejemplo en me basta con tu promesa, y finalmente, uno de los casos más interesantes que vamos a revisar, el verbo haber. Por ejemplo, había 15 personas conectadas. Todos estos casos corresponden a verbos que en sus usos más típicos, podríamos decir, son verbos normales, es decir, que perfectamente pueden presentar un sujeto. Por ejemplo, hacer puede presentar un sujeto en yo hice el desayuno, que tendría como sujeto el constituyente yo. En ya es muy tarde, por ejemplo, el ejemplo que dábamos recién, ella es muy alta, tendría como sujeto a ella. En está nublado, algo muy parecido, ¿no? No sé, mi papá está enojado. Por un ejemplo, ¿no? Parecido. Fue del verbo ir, por ejemplo, mis hermanos, no, perdón, para que sea igual, mi hermano fue a la plaza.
Solamente voy a poner algún ejemplo muy parecido con la misma conjugación. En basta, podríamos tener un ejemplo como tu palabra me basta, que sería el sujeto. Y con el verbo haber, este es un poco más discutible, pero tenemos, por ejemplo, las conjugaciones llamadas las conjugaciones compuestas del verbo. Por ejemplo, yo había visto esa película. O mejor aún, para que quede claro, nosotros habíamos visto esa película, que es muy evidente que el sujeto es el caso de nosotros. Entonces, todos estos verbos, les estoy mostrando todo ejemplo, para que vean que verbos como hacer, ser, estar, ir, bastar, e incluso habíamos, pueden tener, y de hecho en la mayor parte de los casos tienen de manera necesaria, o tienen al menos de manera posible, un sujeto, un constituyente que puede ser el sujeto. Y de hecho sabemos que estos que te puse aquí en negrita son el sujeto, porque si cambiamos yo hice por hicimos, tiene que cambiar de yo a nosotros, ¿cierto? Si cambio es por somos, bueno, tiene que cambiar acá muy altos, por ejemplo, pero también tiene que cambiar aquí necesariamente esto también por un nosotros. Si cambio mi papá por está enojado por estamos, tengo que cambiar enojado también, pero mi papá también por un nosotros. En mi hermano fui a la plaza, si lo cambiamos por fuimos, también tengo que cambiarlo por un nosotros. Y si cambiamos, por ejemplo, basta por bastamos, bueno, aquí queda un poquito raro con el me, pero por ejemplo, podemos decir nosotros le bastamos o nosotros bastamos simplemente. Lo que muestra que es este constituyente que ya había puesto en negrita, en todos esos casos, es el que está en concordancia con el morfema de persona verbal. Entonces, para responder la pregunta que hace Thier en el chat, a diferencia de lo que pasa con los verbos impersonales propios, que siempre, salvo casos muy excepcionales de usos poéticos y cosas así, siempre son impersonales, es decir, nunca pueden presentar sujetos, estos verbos, hacer, ser, estar, ir, bastar y haber, solamente en algunos usos específicos son impersonales. En usos que son diferentes a estos, que son sus usos más normales, podríamos decir. Por ejemplo, en este caso, hacer es impersonal en un uso también que hace alusión a algo ambiental, ¿no? Hace mucho calor, ¿cierto? Hace frío, incluso casos un poco más chilenos, ¿no? Como hace hambre, hace sueño, ¿cierto? Que son muy chilenas, ¿no? Fíjense que los choros que tienen esas expresiones hace hambre, hace sueño, es justamente la idea como de no proponer que soy yo el que lo está sufriendo. Es distinto decir tengo hambre a decir como hace hambre, que es como, ok, quiero decir que yo la tengo, pero es algo más universalizado, ¿no? Como que hay una sensación ambiental de hambre, eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Justamente por la relación que tiene por expresiones como hace mucho calor, que es justamente ambiental. Eso. Entonces, esos son ejemplos en que el caso del hacer, no hay nadie de quien se proponga que haga algo. Y por lo tanto, se trata igualmente de un sujeto de un verbo que tiene un sujeto impersonal, aunque verbo impersonal impropio, ya que puede, en otros sentidos, el verbo hacer, tener un sujeto real, ¿no? Es distinto del ejemplo que pone Ludvika en el chat, ¿no? Lo voy a reproducir acá, del hola que hace, que fue un meme muy común, muy popular hace algunos años, ¿cierto? Ya que este hace de este saludo, ¿cierto? No se refiere, sí tiene un sujeto, o al menos podría tener un sujeto. ¿Cuál podría ser el sujeto si uno lo reconstruyera? ¿A quién está haciendo alusión? Sería un tú, en realidad un usted, ¿no? Y si fuera el tú sería haces.
Sería el usted. Sería igualmente de todas maneras la segunda persona. Así que aquí podríamos hablar de un sujeto desinencial. Eso. Bueno, entonces hacer tiene ese uso particular, como que vemos en hace mucho calor, hace hambre, hace sueño, que son ejemplos en los que se usan para hablar como del ambiente, ¿no? Y ahí es un uso impersonal específico del verbo hacer. El segundo, el verbo ser, típicamente se usa como en ejemplos como este, en usos atributivos, en que sí hay un sujeto. Pero de nuevo, cuando hablamos de cuestiones ambientales, como por ejemplo es muy tarde, o en realidad está un poquito limitado a estos usos, ¿no? Era muy tarde, era temprano. Por ejemplo, en esos casos tampoco se alude a ningún constituyente que pueda ser el sujeto. No hay nadie que pueda aparecer ahí, ¿no? Como un ella era muy tarde o él era muy temprano, ¿cierto? No, de hecho, no tendría mucho sentido. Y por eso se dice que en estos casos también tenemos ahí un sujeto impersonal. Pero impropio, ¿no? Porque el uso de ser, tanto en es muy tarde como era temprano, no es el uso más común de este tipo de verbos. Algo muy parecido pasa con estar, ¿no? Que típicamente es un verbo atributivo, que aparece entonces en expresiones como nosotros estamos enojados, pero que en casos como está nublado, ¿cierto? O incluso como está de día, bueno, eso también puede aparecer con ser, ¿no? Es de noche, lo mismo acá, está de día, está nublado, está helado, por ejemplo, en que también hacen alusiones a como cuestiones ambientales, también no se puede postular de ellos ningún sujeto y también entonces se considera en esos casos que tienen un sujeto impersonal. Estos ejemplos que vienen son un poco más interesantes porque son usos muy raros. De hecho, como que tenemos un verbo un poco distinto. Sigue siendo el verbo ir, de hecho se conjuga igual como el verbo ir en este caso, pero simplemente pasa que en estas construcciones, a diferencia en que el verbo ir implica un desplazamiento, por ejemplo, nosotros fuimos a la plaza, que es un verbo completamente normal, que tiene un posible sujeto. En un caso como de irle a alguien de alguna manera, que es una construcción muy específica, ahí no hay posibilidad de postular un sujeto. De hecho, este es un caso bien interesante porque es una construcción, como les decía, que es muy fija. Siempre implica ir de alguna manera, en este caso, por ejemplo, bien, mal, más o menos, en algo que habitualmente se dice, aunque también se puede dejar no dicho, por ejemplo, en la prueba, en una carrera, en un concurso, etc. Y se menciona también a quién le va de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, me, o te, o nos, etc. Pero ninguno de estos constituyentes, en esta construcción tan específica, es el sujeto de fue, es el sujeto de ir. De hecho, la prueba no puede serlo. Sí, cada uno de esos es un constituyente. Tanto me, como bien, como en la prueba. Exacto. Esto es un poquito distinto a otros verbos que hemos visto un poquito al pasar, ¿no? Como por ejemplo no sé, en desmayarse, en me desmayé. ¿Cierto? Que en esos casos, en algunos casos como ese, habíamos visto que el verbo entero era me desmayé, porque el verbo, podríamos decir que es el verbo desmayarse. Incluso el verbo desmayar no existe en castellano sin ese C o sin este me, ¿no? De hecho, si alguien dijera simplemente desmayé, en castellano eso sería realmente gramatical. Es el mismo verbo que tiene esa especie de pronombre metido. En cambio, en el caso de me fue bien en la prueba, este me es algo distinto al ir. De hecho, lo podemos ver porque podemos perfectamente mantener el fue en tercera persona y cambiar el me por nos. O le, ¿cierto? Que son distintos al cosa que no podemos hacer en me desmayé, ¿no? Yo en me desmayé no puedo cambiar me por el nos sin cambiar, tengo que cambiar necesariamente el morfema de persona del verbo también. Y eso es lo que muestra que es un solo verbo, realmente. En cambio acá, fue, sigue siendo fue, sin cambiar su conjugación. Si yo cambio le por me, por nos, por te, es decir, puede ser a cualquier
persona, puedo estar indicando lo que le fue de alguna manera, por ejemplo, a mí, y esto sigue siendo fue. A nosotros, y eso sigue siendo fue. Incluso podría decirlo en español de España, os fue bien en la prueba, ¿cierto? Que nosotros no usamos nunca en América, y seguiría siendo aquí el verbo fue. Lo que nos muestra entonces que esto, ese me que teníamos originalmente, no es el sujeto de fue, no tiene concordancia. Bien tampoco, ¿no? Bien de hecho ni siquiera tiene persona, así que no de ninguna manera puede concordar. Y la prueba, que sí está en tercera persona singular, bueno, perfectamente lo podemos pluralizar. Me fue bien en las pruebas, y fue no se pluraliza fueron, ¿no? No queda me fueron bien en las pruebas, sino que queda simplemente me fue bien en las pruebas. Así que ningún constituyente es el sujeto de esta construcción. Este es un caso súper raro, es un caso muy, muy curioso, en que el verbo ir, que típicamente tiene un sujeto, como en fui a la plaza, mi hermano fue al parque, etc., en esta construcción específica no tiene sujeto. Una rareza del español, en realidad. Y es por eso que este tipo de construcciones son tan raras de aprender para un hablante extranjero, porque no tienen punto de comparación. Son, podríamos decir, curiosidades del español. Así que en este caso, y solamente en este tipo de casos, de esa construcción de a alguien le va de alguna manera en algo, el verbo ir es un verbo impersonal. Si desterramos la gramática, tiene cosas locas, porque la lengua las tiene, en efecto. La lengua, de hecho, no es tan lógica o tan racional como nos gustaría, sino que tiene muchas excentricidades, ¿no? Que tienen que ver con, justamente con que es un fenómeno social, ¿no? Constanza, perdón, la pregunta... claro, sería un sujeto impersonal en todos estos casos. En todos estos casos, lo copio de acá arriba, ¿cierto? En todos estos casos que hemos venido viendo, por ejemplo, en hace mucho calor esta semana, sujeto impersonal. Ya es muy tarde, sujeto impersonal. O me fue bien en las pruebas, también, sujeto impersonal. No hay nadie de quien se esté predicando esto. Fíjense, este ejemplo es algo parecido, el caso de bastar. Es un ejemplo bien interesante, porque el verbo bastar tiene un uso normal, tiene un uso personal. Por ejemplo, tu promesa me basta. Ese es un uso personal en que el centro predicativo bastar tiene como sujeto a tu promesa. Y de hecho sabemos que es así, porque si yo cambio la conjugación de basta a bastan, tengo necesariamente que cambiar este constituyente de tu promesa a tus promesas. O incluso yo puedo cambiar me bastan por me bastas, perdón, bastas, conjugarlo entonces en segunda persona, y ahí ya no puede ser tus promesas, sino que tiene que ser necesariamente tú me bastas. Y ya nos pusimos románticos, ¿no? O incluso alguien que pueda ser muy autosuficiente puede decir, yo me basto. Yo me basto a mí mismo, ¿cierto? No necesito a nadie más. Bueno, eso nos prueba que el uso de bastar, que igual es un verbo no tan usual, es un verbo más o menos raro, en los usos más normales es un verbo típico, normal, personal, sin ningún problema. Pero basta, valga el juego de palabras, basta con que yo, eso que típicamente aparecería con el sujeto, lo introduzca con una preposición como con, para que ya este verbo se vuelva un verbo impersonal, o al menos con un uso impersonal. Ya que acá tu promesa deja de ser el sujeto. Fíjese que lo puedo probar cambiando tu promesa a tus promesas. Y el verbo sigue estando fijo en tercera persona del singular. Incluso yo podría cambiar la referencia de acá, igual como decimos hace un ratito, a algo romántico, ¿no? Indicar que es la presencia del oyente lo que basta para el hablante, y decir me basta contigo. Que es, por supuesto, equivalente al que hacíamos recién, tú me bastas. Es muy sinónima, ¿no? Pero en este caso, cuando cambiábamos el tú, la conjugación de aquí, esto cambiaba también. En cambio acá, me basta contigo, también hace alusión a un tú, y en cambio el basta se mantiene en tercera persona del singular. Así que esto, contigo, o con tu promesa, o esa promesa,
O incluso con una alusión al hablante, ese mismo ejemplo de que hablábamos recién de alguien que se siente muy autosuficiente, podría decir, me basta conmigo. Y basta se mantiene fijo en tercera persona del singular sin cambiar su forma de la conjugación. Así que esto que está aquí no es el sujeto de basta. Y tampoco lo es me, que si bien tiene una información personal, tampoco cambia de acuerdo con la conjugación de persona del verbo. Por ejemplo, si yo cambio me a que aluda al hablante, lo cambio a algo que aluda al oyente, te, el verbo sigue siendo el mismo. Si lo cambio a nos, que alude a un nosotros, lo mismo. Si hacemos el mismo ejercicio de españolizarlo para una segunda persona plural como os, lo mismo, ¿no? Suena español, ¿no? Os basta conmigo. Pero basta no cambia su conjugación. Lo que nos muestra que basta, ahí está fijo en tercera persona del singular y no tiene ningún constituyente que sea el sujeto. Entonces, ahí también tenemos otro caso muy específico, muy chiquitito, diríamos, del verbo bastar, en que en una construcción particular, en una disposición particular de la oración, no presenta sujeto. Hay otro uso, de hecho, que es menos frecuente todavía, pero que es una especie de exabrupto, ¿no? Es un uso más emotivo, más expresivo, que es, por ejemplo, basta de tonterías. ¿Cierto? En que casi aparece una interjección. Y en ese uso también es impersonal. Ahí, ese basta, ese verbo bastar, tampoco está en concordancia con nada. Así que en esos dos usos, el verbo bastar, en realidad es un verbo que no presenta sujeto. Pero estos dos casos, el caso de ir y bastar, en realidad son, como les decía recién, una especie de anécdota del español, que ha decidido en esos usos no tener sujeto. Este es un uso más interesante. Y con este, bueno, ya se nos está haciendo un poco tarde, así que con este vamos a concluir la clase de hoy día. El caso de haber. Porque esto ha dado mucha discusión, sobre todo en la gramática normativa, ¿no? En la gente que le gusta decir cómo debe hablar el resto. Claro, en principio, si uno va a los diccionarios o a las gramáticas más normativas, les dirían que en estos usos del verbo haber, en que implican la idea de una existencia de alguien en un lugar, el verbo siempre se tiene que mantener en tercera persona del singular. Entonces, ya sea que dijéramos había una persona, en que hay coincidencia entre la noción de persona que aquí es singular y había, o también cuando tenemos había muchas personas, siempre el verbo se mantiene fijo en tercera persona del singular y por lo tanto muchas personas que tenemos aquí, este constituyente, no es el sujeto. Esa es la explicación, o eso más bien es la descripción del fenómeno desde el punto de vista de la gramática más prescriptiva, ¿no? Y de hecho se dice entonces que el verbo haber es un verbo impersonal en este uso de existencia, con ese significado de existencia de alguien. Y de hecho se da muchas razones, ¿no? De que viene del latín, que en el latín ya funcionaba de esa manera, etc. Sin embargo, como Constanza muy bien... claro, o Loreto, el ejemplo que nos da de había una vez, o sea, aunque eso es una fórmula muy fija, ¿no? Pero que uno podría incluso pluralizar y decir había muchas veces. Aunque queda un poco raro porque la fórmula de inicio de cuento es muy fija, así que por eso queda un poco extraño. Bueno, pero como nos dice Constanza muy bien en el chat, es cada vez más común, y ha sido muy común a lo largo de la historia del español, que la gente en realidad no diga había muchas personas, sino que diga más bien cosas como habían muchas personas. Y en ese caso, se produce una concordancia entre el morfema de persona del verbo y este constituyente que hay acá. Porque de hecho si lo cambiamos a había una persona, que era el original, ya no puedo mantener habían, sino que lo tendría que cambiar a había. Entonces, esto funcionaría como un verbo normal. Bueno, aquí está el caso, es el famoso caso del verbo haber, y que generalmente uno encuentra en chats, foros, como el problema del hubieron, ¿no? ¿Cierto? La pregunta aquí que yo podría hacerle, ¿no? Un poco inocentemente, se dice, ¿hubo muchos problemas?
Uy. Ay. O hubieron. Ay, qué tonto estoy. Muchos problemas. ¿Cómo se dice en español? ¿Cuál de las dos alternativas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ambos son válidos? ¿Y cómo lo dicen ustedes? ¿Le han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Y cómo han respondido? Ludvika dice que ella dice hubieron. Me parece súper bien. También Victoria dice hubieron. ¿A alguien le suena mal? ¿A alguien le da como una patada en la guata cuando escucha hubieron o no? Digan la verdad, digan la verdad. No, está bueno. Bueno, a mí me pasaba, cuando yo era joven estudiante, yo era mucho más prescriptivo que ahora y me sonaba mal. Ahora ya estoy muy acostumbrado, por supuesto. Pero es muy normal que de hecho esta sea una cuestión muy corregida, ¿no? Probablemente ustedes lo han escuchado, no diga hubieron. ¿Sí? ¿Lo han escuchado, no? O ya estoy... ¿No? Ludvika sí lo ha oído. Sí, hay gente que este le encanta como corregir al resto, ¿no? Es decir, no diga hubieron. Bueno, como les decía, esto viene de una descripción muy tradicional que incluso ustedes si van a la gramática de la Real Academia Española, la nueva gramática de la lengua española, les va a indicar que el verbo haber es un verbo impersonal en este sentido de existencia. Y al ser un verbo impersonal, entonces siempre se mantiene fijo en tercera persona del singular, al igual que todos los ejemplos que hemos visto, y no muestra concordancia con ningún constituyente. Sin embargo, como ustedes apuntan muy bien, es cada vez más común, y de hecho cada vez más frecuente, que los hablantes sientan la necesidad de que ese constituyente del que está predicándose la existencia en un lugar, por ejemplo, había una persona en el chat, hay una sensación cada vez más normal y más lingüística de que este constituyente es realmente el sujeto. Y por lo tanto, si hacemos un cambio como el de pluralizarlo, también se pluraliza la concordancia a bien. Y eso es lo que pasa con mucha más frecuencia en el día de hoy. Entonces, este es un verbo que tradicionalmente, y para la gramática prescriptiva, ha sido un verbo impersonal, pero que para la mayor parte de los hablantes actualmente ya es un verbo completamente normal. Y funciona entonces como un verbo personal en que podemos postular que este es el sujeto y que por lo tanto muestra cambios también en su conjugación de acuerdo con los cambios en la persona, ¿cierto? Que esté referida en el constituyente sujeto. Esto es un problema prescriptivo entonces esencialmente, ¿no? Pero hay algunas cositas que tiene que hace que no sea un problema completamente prescriptivo. Uno de los problemas que tiene es el presente. De hecho, por ejemplo, en presente yo diría hay una persona en el chat. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo hago el mismo cambio que hice con había? Y pongo en vez de hay una persona, muchas personas. ¿Qué pasa con el verbo haber? No lo podemos cambiar, ¿no? Se mantiene igual, se mantiene fijo. ¿Cómo lo pluralizarían? Claro, no, pues no existe ais, sería gramatical, perdón. Ein, ¿cierto? Aises. No hay manera de hacerlo. De hecho, la forma que debería corresponder a la forma del plural es an. Esa es la forma de conjugación del plural, de la tercera persona del verbo haber. Fíjense que no es tan raro. Por ejemplo, si usamos el verbo haber como un verbo auxiliar, por ejemplo, en ha visto, en ella, o en ella ha salido, por ejemplo, y cambiamos ella a ellas, nos queda a por an. Ellas han salido. Ahí podemos ver que an es la forma plural de a. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente el verbo a, que se usaba para indicar existencia, y que de hecho uno puede ver todavía en obras del siglo de oro, incluso en el español medieval, a muchas personas. Si ustedes van a leer el Miocid, por ejemplo, aparece de esta forma.
en algún momento de la historia del español tomó la terminación i, ay. Muchos dicen que fue por analogía, es decir, como por imitación de las formas como soy, estoy, que también originalmente eran so y stop, y tomaron esa i como de una terminación. Y que ahí lo tomó también por imitación de esas formas. El problema de eso es que eso, al conjugarse de esa manera, bloqueó la posibilidad de pluralización. Justamente nos hace imposible que hoy en día podamos decir cosas como ein o ais, ¿cierto? Y por lo tanto, incluso cuando ponemos un constituyente en plural en el presente, ahora ya se nos hace imposible poder pluralizar hay. Así que en ese caso, en el presente, es completamente un verbo impersonal, porque no hay ninguna manera de pluralizarlo para hacerlo concordante con otro constituyente. Eso. Entonces, si bien este problema del verbo haber con el hubieron, han habido, etc., fue un problema esencialmente, y ha sido un problema esencialmente prescriptivo, hay también ese mismo ejemplo, ¿no? Hay también un uso en particular, que es el uso del presente, el uso justamente del hay, que tiene bloqueada cualquier posibilidad de concordancia. Y al menos este uso hace imposible que el verbo haber se transforme en un verbo completamente normal. Tiene al menos ese uso anómalo, en que ya no, va a ser muy difícil que ese verbo recupere su normalidad. No es imposible, en lengua los cambios ocurren, pero yo lo vería muy, muy, muy complicado. Así que eso imposibilita que este verbo, perdón, se transforme en un verbo completamente normal. Bien, chicos, ya son las 9:43. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y terminaríamos la próxima semana, ya el lunes, con los verbos impersonales, que nos queda un cachito que decirles. Hasta el lunes, Profe, entonces. Ah, sí, Constanza, profe, perdón. una consulta. ¿Va a haber ayudantía o no para ¿Va a esta haber tercera prueba? ayudantías o van a haber ayudantías? Ah, Sí, de todas maneras va a haber al menos una ayudantía. Le voy a pedir a las Vales que lo comuniquen yeah. por chat y para que lo tengan muy presente. Un abrazo y que tengan todos muy buen fin de semana. Cuídense.